En la clase de hoy vamos a ver eh, el- la obtención de los diagramas de esfuerzos internos para esta barra empotrada, inclinada con un ángulo de 30 grados y conociendo su base que vale 4 metros. ¿Ya? Para ello, lo primero que hacemos es unos datos previos, que va a ser el cálculo de H. H es esto de aquí, la altura, ¿ya? Esto es H, que va a ser igual a 4 por tangente de θ. ¿De dónde sale eso? No nos olvidemos que tangente de θ es igual a cateto opuesto, que vale H, sobre 4. Si usted despeja H, va a quedar de 4 por tangente de θ, ¿no? Θ es 30 grados. Luego la longitud, ¿no? Sería igual a 4 sobre el coseno del ángulo, ¿no? La longitud. No se olvide que la longitud, estamos hablando de la longitud de la barra. Todo esto, ¿ya? Eso es L. Y nos da 4.619, ¿no? La carga de nuestra carga distribuida es 5. Lo primero que hacemos es calcular las reacciones, ¿ya? Esta carga distribuida tiene su resultante y está ubicada a una distancia A. Estas dos cargas de 5 toneladas y de 4 las vamos a descomponer en una vertical y una horizontal, cada una, para poder hallar las reacciones verticales y horizontales. Para el caso del cálculo del momento, no necesito descomponerla. Ahorita van a ver. Bueno, la resultante de esta carga distribuida es igual a la base, que es H, habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos calculado H, que era esto, desde aquí hasta acá. Eso es H, que es la base de este rectángulo. H por 5, ¿no? Ahora, el brazo de palanca es la mitad de H, ¿no? Porque sabemos que la resultante de una carga rectangular está al medio, ¿no? Bien, ahora descomponemos. Como les había dicho, ¿no? Hay que ver dónde se ubica el ángulo θ. Una vez más les voy a explicar como les expliqué la otra vez. Fíjense aquí. Si aquí yo me formo mi triángulo, aquí tengo el ángulo θ. Este mismo triángulo, de la misma forma, se repite aquí, fíjense. Entonces aquí está fácil hallar θ, ¿no? Si sabemos que esto es θ, acá va a estar θ, ¿no? Ahora, esta carga nosotros la descomponemos en una vertical y una horizontal, ¿no? Ahora, no nos olvidemos, como les dije la anterior vez, esto es alfa, donde θ más alfa nos forman 90 grados, ¿no ves? Ahora, esto de aquí, entre este y esta, va a ser alfa. ¿Por qué? Porque no se olvide usted que entre esta resultante de 5 toneladas y la de 4 toneladas tengo 90 grados. Entonces, θ más alfa son los 90. Y aquí, entre esta vertical y esta horizontal de aquí, tengo 90 grados. Entonces, si yo sé que, si nosotros sabemos que esto es alfa, esto de aquí, a la fuerza, este último pedacito tendría que ser θ, ¿no? ¿Ok? Ahora, una vez que ya tenemos el ángulo θ ubicado, calculamos F1. F1 va a ser igual a 5 por seno de θ. F2 va a ser igual a 5 por coseno de θ. F3 va a ser igual a 4 por seno de θ, ¿no? Y F4 es igual a 4 por
seno de tita, ¿no? Ahora, vamos a calcular las reacciones. Y para ello tomamos momento en el punto 1, aquí en el apoyo. Entonces, yo estoy asumiendo que el momento va en giro horario, la reacción horizontal va hacia la izquierda y la reacción vertical va hacia abajo. Ahora, para calcular el momento aquí en el punto 1, entre esta fuerza verde, que es la de 4 toneladas, y esta azul, que es la de 5, la de 4 no genera momento, porque pasa por la misma, por el mismo punto donde vamos a aplicar el momento, ¿no? Pasa por aquí mismo. Y estas 5 toneladas sí generan momento y es antihorario. Sería 5 por el brazo de palanca, que es L, negativo, menos 5 por L. Luego tengo aquí más M1 y esta resultante también nos genera un momento horario, que sería R por A, ¿no? R por A más M1 y menos 5 por L. Despejando M1 nos da 9,761, ¿ok? Ahora hacer, y como les había dicho, vieron que no era necesario trabajar con las fuerzas descompuestas aquí, ya podía, trabajé directamente con las resultantes. ¿Por qué? Porque esta resultante es perpendicular a la barra y para el momento yo necesito fuerza por su distancia perpendicular. Entonces, por eso no las trabajé con las fuerzas descompuestas. Si las hubiese trabajado con las fuerzas descompuestas, igual hubiese llegado al mismo resultado, pero iba a ser mucho más largo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo un F1. Este F1 tendría que multiplicar por H y un giro antihorario. Este F3 lo multiplicamos por H y un giro antihorario también, ¿no? Este F2 lo multiplicamos por 4 y es un giro antihorario. Este F4 lo multiplicamos por 4 y es un giro horario, ¿no? Mucho más largo, pero llegamos al mismo resultado. Ahora, sumatoria de fuerzas verticales. Antes de hacer la sumatoria de fuerzas verticales, les quiero mostrar para que vean que da lo mismo. Mejor se los muestro. M1 va a ser igual. Obviamente, R por A más M1. Esta parte se mantiene. Y ahora sí. Este F2 va hacia arriba. Va así, ¿no? Y genera un giro antihorario. Sería F2 por 4, negativo. Menos F2, perdón, menos F2 por 4. Luego, este F1, que va así también, ¿no? Y obviamente esta fuerza está aplicada acá, ¿no? No se olvide. Y genera un momento también antihorario. Su brazo de palanca sería H, ¿no? Entonces, menos F1 menos F1 por H, ¿no? Menos F1 por H. Luego, este F3 también genera un momento negativo, ¿no? Va así. Y va a generar un momento así. Negativo. Menos F3 por H, ¿no? Menos F3 por H. Y por último, este F4 que va hacia abajo, así, y va a generarnos un momento horario, ¿no? Y su brazo de palanca sería 4, más F4 por 4. Igualamos a 0.
¿no? Aquí un ratito vamos a hacer una cosa. Y fíjese que llegamos al mismo resultado, pero mucho más largo, ¿no? Entonces, usted nunca se olvide del tema del momento. El momento es provocado por una fuerza, es el efecto de una fuerza multiplicado por su distancia perpendicular. Si usted sabe esos conceptos, usted se va a ahorrar muchos trabajos, ¿no? Ya. Entonces, es- ahora hacemos la sumatoria de fuerzas verticales, que va a ser igual a menos V1 más F2 y menos F4, ¿no? Menos V1 más F2 y menos F4. Sumatoria de fuerzas horizontales sería R menos H1 menos F1 y menos F3, ¿no? R menos H1 menos F1 y menos F3. Despejando H1 nos queda 5.583. Ahora, descomponemos las fuerzas, ¿no? Eh, esto es para poder hacer los esfuerzos internos, ¿no? Y como quiero hacer esfuerzos internos, no necesito descomponer estas cargas, estas fuerzas, no necesito trabajarlas con la descompuesta. ¿Por qué? Porque ya estas fuerzas ya son perpendicular y axial a la valla, estas 5 toneladas y estas 4. Ya no necesito descomponerlas. Eh, ahora, como este QT y este Q axial, ¿cómo yo sé que el Q axial va hacia arriba? Pues bien, es aplicando la misma lógica que cuando usted tiene una fuerza así. Supóngase que tiene una fuerza de esta forma, horizontal. Cuando usted lo descomponga, ¿cómo va la descomposición? Viene una perpendicular a la valla y otra que va a ir en subida, ¿no? Así, ¿no? Entonces, esa misma lógica aplica a cuando esto era una carga así, ¿no? Viene la perpendicular y viene la otra en subida. ¿Ya? Ahora, eh, estas reacciones las descompongo en F5, F6, F7 y F8. Las descompongo solo para que vean, pero no era necesario descomponer. Ahorita van a ver por qué no. Ahora, esta carga vertical, como la estoy descomponiendo en una tangencial y en un axial, yendo a los apuntes que les he pasado, sería esta de aquí, ¿no? Y su fórmula sería el Q axial, que es igual a Q, este Q que vale 5 toneladas, ese Q de 5, multiplicado, multiplicado por el seno del ángulo y por el coseno del ángulo, ¿no? Y el Q tangencial es igual a Q por el seno del ángulo al cuadrado, ¿no? Ahora, vamos al F5 y al F6. Para ello necesitamos nosotros eh, ver dónde están los ángulos, ¿no? Este ángulo era fácil, estaba aquí, ¿no? Tinta. Este es el que nos dieron de dato inicial. Luego, no nos olvidemos que aquí tendríamos alfa. ¿Por qué alfa? Porque entre esta barra de aquí y esta lila tenemos los 90 grados y sabemos que tita más alfa tiene que ser 90 grados, ¿no? Y si este pedazo es alfa, este otro pedazo tiene que ser tita, ¿no? Ya.
Ahora, F5 va a ser igual a B1 por el seno de tita y F6 va a ser igual a B1 por el coseno de tita, ¿no? Ahí está. F7 va a ser igual a H1 por el seno de tita y F8 va a ser igual a H1 por el coseno de tita, ¿no? Ahora, calculamos las ecuaciones de esfuerzos internos y lo vamos a hacer por derecha. Ahora, fíjese lo que sucede cuando hago por derecha. Cuando analizo por derecha, no necesito las reacciones, conocer las reacciones de aquí, en este ejemplo. No necesitamos. Por ende, aquí al principio, si la pregunta solo hubiese sido diagramar esfuerzos internos, usted no hubiese tenido necesidad de calcular reacciones en el empotrado, a no ser que la pregunta le diga calcular, calcular reacciones y diagramar esfuerzos internos, ¿no? En este caso hay que calcular reacciones porque yo se los estoy pidiendo. Pero si era solamente diagramar esfuerzos internos, analizábamos por derecha. Y fíjese lo que sucede. Este corte SS se encuentra a una distancia X. Sabemos que la longitud de toda la barra, esta longitud, es L, que lo calculamos al principio, ¿no? Y entonces la distancia desde el corte SS hasta acá, si yo sé que este pedazo de aquí vale X y toda la barra vale L, entonces es L menos X este pedacito, ¿no? Ahora, yo aquí tengo una resultante y tengo que va a estar ubicado a una distancia A. Entonces, esta resultante va a ser igual al Q tangencial multiplicado por su base, que es L menos X, ¿no? Y entonces ahí nos da que la resultante es igual a menos 1.25 x por 5.77. Ahora, el brazo de palanca A va a ser igual a la mitad de la base, a la mitad de L menos X. Y también vamos a calcular una resultante para la axial, que va a ser igual a base por altura, la base que vale L menos X por QA, ¿no? Ahora, calculamos el momento viniendo de derecha. Tendríamos este R por A que genera un giro horario, pero como estamos analizando por derecha, horario negativo, sería menos Rx por A de X. Y estas 5 toneladas por su brazo de palanca, el de menos X, y va a generar un giro antihorario, por ende es positivo, ¿no? Más 5 por L menos X. Más 5 por L menos X. Mire, mucho más fácil calcularlo por derecha, porque si hubiésemos calculado por izquierda, ¿qué íbamos a tener? Fíjese, iba a tener usted el F6 por su brazo de palanca, que iba a ser X. Iba a tener el F7 por su brazo de palanca, que iba a ser X. Iba a tener el momento. Iba a tener la resultante de esta carga distribuida. Mucho más largo, ¿no? Entonces, ya tenemos el momento. Ahora calculamos la cortante. Viniendo de derecha, R es positivo y 5 es negativo. Sería R menos 5, ¿no? N de X menos 5. Y la normal va a ser igual a la resultante axial, que esa resultante axial jala a nuestra barra. Entonces es positivo. Y estas 4 toneladas comprimen, entonces negativo. Sería entonces la normal menos 4 más RA de X. Y aquí tenemos nuestra normal. Entonces, fíjese aquí, en el diagrama de esfuerzos internos. X que arranca de 0 y va a llegar hasta L. Nuestro momento, fíjese,
momento cuando x vale 0 nos da 9.769. Y fíjese cuánto es la reacción del momento aquí. 9.761. Bueno, por los redondeos, ¿no? Nos varía ahí un poco. ¿Qué más? Al final, cuando x vale L, ¿no? Que es 4.619, nos da 0. Y sí o sí tenía que ser 0, ¿no? El momento aquí en el extremo, 0, ¿no? Luego, sigamos. Aquí tenemos las cortantes. La cortante al iniciar la barra nos da 0.77 positivo. ¿Y cómo verificamos eso? Eso es en el apoyo, ¿no? Fíjense aquí. Las reacciones en el apoyo, las fuerzas aplicadas en el apoyo son F6, que viene hacia abajo. Así viene F6, hacia abajo. Y el F7 que va hacia arriba, podemos decir, ¿no? Ahora, tendríamos nosotros que restar el F6 menos el F7. Y de aquí mismo de la gráfica vemos que el F6 va a ser más grande. Entonces, como va hacia abajo, va a ser negativo, ¿no? Entonces, F6 menos F7, veamos cuánto es. Aquí, F6 menos F7. A ver. Entonces F7 es más grande, fíjense ya. F6 menos F7, ¿qué nos da? F6 menos F7 igual 0.774. Pero aquí me equivoqué. El F7 lo debo tomar positivo, ¿no? ¿Por qué positivo? Porque el F7 va hacia arriba, ¿no? Entonces, positivo menos negativo. Con esa modificación aquí es menos y aquí es más, y nos da 0.774, que es justo este valor, ¿no? 0.77. Y cuando x vale L, estamos en el extremo de la barra, la cortante es menos 5. Fíjese, 5, justo el valor de esta carga, 5, ¿no? Menos 5, ¿por qué? Porque cuando yo vengo de derecha, hacia arriba es negativo, ¿no? Así de sencillo. Vamos a las normales. Las normales, cuando x vale 0, la normal vale 6. ¿De dónde sale ese 6? Una vez más, volvemos aquí a esta gráfica. Fíjese. Acá nosotros tenemos este F5 que va hacia la izquierda, está traccionando. Y este F8 también está traccionando. Entonces hay que sumar F5 más F8. Sumemos aquí. F5 más F8 nos da 6 clavado, que es justamente este valor. Y al final de la barra tenemos menos 4, 0.23. Ya debería darnos 4, pero es por el tema de los redondeos. ¿Y qué es ese 4? Es justamente esta carga que está aplicada en el extremo, ¿no? Negativo porque está comprimiendo a la barra. ¿Ok? Bien. Ahí vamos a quedar la clase de hoy. Nos vemos en un próximo ejercicio. Hasta luego.